Mis padres me traicionaron de la forma más cruel, vendieron a mi mascota a un millonario sin decirme nada. No imaginaban que yo los iba a destruir con sus propios secretos. No sabía que ese día, al abrir la puerta de mi casa, iba a sentir el vacío más brutal de mi vida. Todo estaba demasiado silencioso. Normalmente, en cuanto giraba la llave, lo primero que escuchaba eran las patitas de mi perro chocando contra el suelo, corriendo hacia mí con una alegría que no podía fingirse. Ese sonido era mi refugio después de cualquier día malo en la escuela, después de cada pelea con mis padres, después de sentirme invisible en el mundo. Pero esa tarde, nada. Silencio. Un silencio que me mordió los huesos. Al principio pensé que estaría dormido en algún rincón. Llamé su nombre, primero suave, después más fuerte, casi gritando. Nada. Sentí el corazón apretarse. Revisé la sala, la cocina, el patio. Ni rastro. El plato de comida estaba vacío. Su cuerda ya no estaba colgada en el gancho donde siempre la dejábamos. Fue como si alguien hubiera arrancado un pedazo de la casa, de mí, sin dejar huella. Me lancé hacia el cuarto de mis padres con una mezcla de rabia y miedo. Pregunté, casi exigiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi perro? Ellos se miraron entre sí. Ese gesto me dio la primera puñalada. Era como si ya hubieran ensayado esa conversación, como si estuvieran esperando este momento. Mi padre evitó mis ojos, mi madre respiró hondo y soltó la bomba con una frialdad que todavía me quema cuando lo recuerdo. Lo vendimos. Me quedé en blanco. Pensé que había escuchado mal. ¿Vendido? ¿Mi perro? ¿Mi compañero de años? No podía ser cierto. Las palabras se repetían en mi cabeza como un eco distorsionado. ¿Qué dijeron? Balbuceé, con la garganta seca. Mi madre cruzó los brazos y agregó, con un tono que no dejaba espacio a discusión. Necesitábamos el dinero. No podíamos seguir gastando en comida y veterinarios. Ya no podíamos mantenerlo. No era solo la noticia. Era la forma. Esa indiferencia, ese desprecio por lo que para mí era lo más valioso que tenía. Ni una pizca de empatía. Ni una lágrima. Como si hubieran vendido un mueble viejo, una silla rota. Me temblaban las manos. Intenté buscar a mi padre, algún signo de remordimiento en su cara, pero él simplemente dijo. Es lo mejor para todos. Para todos. Esa frase me partió en dos. ¿Para todos quiénes? ¿Acaso me habían preguntado a mí? ¿Acaso importaba lo que yo sentía? Era como si yo no contara. Como si mi amor por ese perro fuera una obsesión infantil que podían cortar de raíz sin más. Los grité. Perdí la voz entre insultos y lágrimas. Les dije que eran crueles, que no tenían corazón. Ellos me miraban como si yo fuera el problema, como si estuviera exagerando. Mi madre incluso soltó una carcajada irónica y dijo. Eres demasiado dramático. Solo era un perro. Ahí me derrumbé. Esa frase fue el cuchillo final. Solo era un perro. Para ellos tal vez sí, pero para mí era familia, era mi única razón de levantarme muchos días en los que me sentía solo y apagado. Me encerré en mi cuarto. Cerré la puerta con llave y dejé que el dolor me ahogara. Sentí que me habían arrancado algo irreemplazable. La rabia se mezclaba con el desamparo. Y en medio de ese caos emocional, una chispa de claridad apareció, ellos no tenían derecho. Ese perro era mío, lo había criado desde cachorro, era mi responsabilidad y mi orgullo. No podían venderlo como si fuera un objeto de su propiedad. No dormí esa noche. La imagen de mi perro esperando que yo llegara, y yo llegando a una casa vacía, me perseguía una y otra vez. Me imaginaba dónde estaría, si estaría asustado, si pensaría que lo abandoné. Esa idea me desgarraba el pecho. Yo nunca lo abandonaría. Nunca. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y la voz quebrada, intenté de nuevo. Les pedí que me dijeran a quién se lo habían dado, que lo recuperáramos, que yo mismo trabajaría para mantenerlo. Mi padre me miró con fastidio y dijo. Ya está hecho. Acéptalo. Esa indiferencia me encendió. No iba a aceptarlo. Nunca. La rabia se convirtió en una promesa dentro de mí. Podían reírse, podían decirme dramático, pero yo iba a descubrir quién tenía a mi perro. Lo iba a encontrar. Lo iba a traer de vuelta. Y aunque en ese momento no sabía cómo, algo en mi interior me gritaba que no debía confiar en ellos, que no me dirían la verdad tan fácilmente. Si lo habían vendido a escondidas, también podían ocultar a quién.
No podía esperar que me lo confesaran de buena voluntad. Tenía que buscar las respuestas por mí mismo. Ese mismo día, mientras ellos se creían vencedores en su juego, empecé a observarlos. Cada movimiento, cada palabra, cada mensaje. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sabía que había un hilo suelto, un detalle que me llevaría a la verdad. Y cuando lo encontrara, no solo recuperaría a mi perro. También les demostraría que su traición no iba a quedar impune. Me juré algo frente al espejo esa noche. Voy a descubrir a dónde lo llevaron. Voy a traerlo de vuelta. Y ustedes van a arrepentirse de haberme subestimado. Ese juramento me sostuvo cuando el dolor amenazaba con aplastarme. No tenía claro el camino, pero sí la meta. Ellos habían abierto una guerra que no podían imaginar. Lo que no sabía en ese momento era que la persona que tenía ahora a mi perro no era alguien común. Era alguien poderoso, arrogante, acostumbrado a comprar todo lo que quería, incluso las cosas que no tenían precio. Un hombre que convertiría mi lucha en algo mucho más grande, más oscuro, y mucho más peligroso de lo que yo podía prever. Y esa revelación fue la chispa que encendió la llama de mi venganza. Dormí apenas unas horas, con la mente dando vueltas como un tornado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi perro mirándome, confundido, preguntándose por qué lo había dejado atrás. Esa imagen me desgarraba, y me repetía una y otra vez, no lo abandoné, me lo arrebataron. Mis padres pensaban que yo iba a resignarme, que con el paso de los días la herida se haría más soportable. No me conocían. No sabían de qué era capaz cuando alguien tocaba lo que yo amaba. El primer paso era simple, información. Ellos habían negociado con alguien. Tenían que haber mensajes, llamadas, algo. Sabía que mi padre guardaba todo en su celular, confiado en que nadie lo revisaría. Esa noche, mientras él dormía profundamente después de beberse sus cervezas, me deslicé en silencio hasta la sala, donde había dejado el teléfono cargando. Mis manos temblaban. No por miedo a que me descubriera, sino por la mezcla de rabia y ansiedad que me consumía. Desbloquearlo no fue difícil, usaba el mismo código de siempre, su fecha de nacimiento. Empecé a revisar las conversaciones y ahí lo vi. Un chat reciente, con fotos de mi perro. Fotos que yo mismo había tomado meses antes, ahora usadas como si fueran imágenes de un producto en venta. Sentí náuseas. Mi padre había escrito, es un perro joven, muy bien cuidado, entrenado. Vale cada centavo. Cada centavo. Así hablaban de él. Como si hubiera un precio para el amor, para los años compartidos. Seguí leyendo. El comprador era un hombre de apellido Pomar, alguien con dinero, con mansión y lujos. En las fotos que él mismo envió, se veía su casa, un lugar frío, enorme, lleno de mármol y adornos dorados. Ni un rastro de calor, ni un espacio que pareciera destinado a un animal. Era un museo, no un hogar. El hombre escribió, lo quiero para mi hijo, pero más que nada como guardián de la propiedad. Un perro así siempre impresiona. Guardé esas palabras como fuego en mi pecho. No lo quería como familia. No lo quería como compañero. Lo quería como un trofeo. Una estatua viva para presumir. Copié el número en mi propio celular. Lo guardé como si fuera oro. Ya tenía un nombre, un contacto, un lugar. El primer muro había caído. Al día siguiente, confronté a mi madre, intentando darles una última oportunidad de confesar. ¿A quién se lo dieron? Pregunté con la voz firme, aunque por dentro me estaba quemando. Ella ni siquiera levantó la vista del café. Ya te dijimos, no importa. Fue lo mejor. Olvídalo. Olvidarlo. Esa palabra me hizo apretar los puños. ¿Cómo podía olvidar si cada rincón de la casa me recordaba a él? El plato vacío en la cocina, el hueco en el sofá donde solía dormir, el sonido imaginario de sus patas que ya no estaban. Olvidar no era opción. Y entonces llegó el segundo golpe, uno que me dolió de una forma distinta. Durante la cena, escuché a mis padres hablar como si yo no estuviera. Mi padre comentó con satisfacción. Por fin nos libramos de esa carga. Y el dinero nos sacó de un apuro. Mi madre respondió. Sí, y si hace falta, todavía podemos vender otras cosas. Me quedé helado. No se trataba solo de mi perro. Ellos estaban dispuestos a vender cualquier cosa que significara algo para mí, siempre que eso resolviera sus problemas. No había límites. No había respeto. Esa conversación me hizo entender algo crucial, no podía contar con ellos, nunca más. No eran mis protectores, no eran mi familia en el sentido real. Eran los enemigos dentro de mi propia casa.
Con el número del comprador en mi poder, pasé días planeando cómo acercarme sin que sospechara. Ensayé mensajes, inventé excusas, hasta que finalmente decidí llamarlo directamente. Cuando contestó, su voz era gruesa, soberbia, como la de alguien que se sabe poderoso. Fingí ser un estudiante interesado en conocer razas de perros guardianes. Él, orgulloso, empezó a presumir de su nueva adquisición. Es un ejemplar hermoso, un perro único, dijo con arrogancia. No cualquiera puede tener algo así. Ese algo me atravesó como un puñal. Para él, mi perro era un objeto más en su colección de lujos. Le pedí ver al perro. Fingí entusiasmo, admiración. Él accedió, pero puso condiciones, nada de fotos, nada de preguntas tontas. Si quieres verlo, vienes a mi casa, y lo aprecias con respeto. Acepté, tragándome la rabia. Esa era mi puerta de entrada. La noche antes de la visita, mi madre notó que estaba extraño. Intentó sonsacarme, preguntando a dónde iba con esa energía rara. No caí en la trampa. Fingí que iba a estudiar con un amigo. Pero cuando vio mi cara, supe que sospechaba algo. No podía confiar en que no intentaran detenerme. Me encerré en mi cuarto, repasando una y otra vez lo que iba a decir, cómo iba a reaccionar. Imaginaba el momento de ver a mi perro, de sentir su pelaje, de que él me reconociera. Esa imagen me mantenía despierto, con el corazón latiendo fuerte. Lo que no esperaba era que mis padres ya sabían exactamente lo que yo estaba tramando. Esa traición todavía estaba por estallar, y sería una humillación pública que jamás olvidaré. Pero en ese instante, antes de enfrentarme a lo que vendría, había algo claro dentro de mí, ya no era un niño rogando comprensión. Era alguien dispuesto a pelear. Y si tenía que arrancarle a ese hombre rico lo que era mío, lo haría. Porque a partir de ahora, ya no se trataba solo de recuperar a mi perro. Se trataba de demostrar que nadie, ni mis padres, ni un hombre con dinero, iba a decidir por mí. Lo que no sabía era que esa decisión me llevaría directo al lugar donde me iban a aplastar de la forma más cruel, frente a todos, frente a mi perro, frente al mundo. El día de la visita llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con ropa sencilla, intentando parecer calmado, aunque por dentro tenía un huracán en el pecho. Cada paso hacia aquella mansión era una mezcla de ansiedad y esperanza. Me repetía que, al menos, iba a ver a mi perro, confirmar que estaba bien, que seguía siendo el mismo. Pero también sabía que ese encuentro podía destrozarme. Cuando crucé las enormes rejas de la casa de Pomar, sentí inmediatamente lo que era entrar en territorio enemigo. La mansión brillaba con un lujo absurdo, fuentes encendidas, coches deportivos alineados en la entrada, invitados con copas en las manos como si estuvieran en una exposición. Y ahí estaba él, mi perro, atado con una correa dorada, como si fuera parte de la decoración. En cuanto me vio, intentó correr hacia mí. Tiró de la correa con todas sus fuerzas, ladrando, gimiendo, queriendo alcanzarme. Ese instante me partió el alma y, al mismo tiempo, me llenó de una fuerza indescriptible. Él no me había olvidado. Me reconocía. Aún éramos nosotros contra el mundo. Pero entonces Pomar apareció, rodeado de gente que lo aplaudía y lo adulaba. Con una sonrisa arrogante, tiró de la correa y frenó a mi perro, obligándolo a quedarse quieto. ¿Ves?, dijo a los invitados. Un perro así impone respeto. Pura sangre, pura disciplina. No pude contenerme. Ese perro es mío. Grité, con la voz temblando. Las risas comenzaron. Un murmullo se expandió entre los invitados como un veneno. Pomar me miró de arriba abajo, analizando mi ropa barata, mi postura tensa. ¿Tuyo?, repitió, como si hubiera escuchado un chiste. Luego soltó una carcajada. Niño, este perro tiene dueño. Y ese dueño soy yo. Mi cara ardía de vergüenza. Intenté explicarle, decirle que lo había criado desde cachorro, que mis padres lo habían vendido sin mi consentimiento. Pero cuanto más hablaba, más se burlaban. Mírenlo, tan desesperado que inventa historias para robar un perro, decía uno. Qué ridículo, pobre chico, comentaba otra, riéndose. Cada risa era un golpe. Cada mirada de desprecio era una cuchillada. Sentía que me desmoronaba delante de todos. Y lo peor estaba por llegar. Entre la multitud, vi a mis padres. Estaban allí, observando todo. Mi madre, con los brazos cruzados, negaba con la cabeza como si yo fuera una vergüenza. Mi padre, con una mueca de fastidio, me gritó. ¡Basta ya! Estás obsesionado. Déjalo en paz. Ese momento me destruyó.
No solo me habían traicionado, no solo habían vendido a mi perro, ahora me usaban como espectáculo, me exponían como un lunático frente a extraños. Yo, de pie en medio de una fiesta de ricos, llorando, suplicando, mientras todos se reían de mí. Pomar se inclinó hacia mí y susurró lo que todavía resuena en mi cabeza. Un consejo, muchacho. Aprende que en la vida todo tiene un precio. Si no puedes pagar, no te pertenece. Me quedé helado. Esa frase, dicha con tanta soberbia, encendió un fuego oscuro dentro de mí. En ese instante dejé de ser solo un chico herido. Me convertí en alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Intenté dar un paso hacia mi perro, pero Pomar tiró de la correa y uno de sus guardias se interpuso. Mis padres me agarraron del brazo y me arrastraron hacia la salida, como si quisieran borrar mi presencia de ese lugar. Yo gritaba, pataleaba, pero mis palabras se ahogaban entre las carcajadas. Cuando la puerta de hierro se cerró detrás de mí, sentí que había perdido todo. No solo a mi perro, sino mi dignidad. Me habían humillado delante de extraños, delante de mi familia, delante de él. Caminé sin rumbo durante horas, con la cara empapada en lágrimas y los puños sangrando de tanto apretarlos. Pero en medio de ese dolor, una idea empezó a tomar forma. No podía recuperar a mi perro suplicando. No podía enfrentar a Pomar con palabras. Ni podía confiar en mis padres. Necesitaba otro camino. Un camino más frío, más calculado. Esa noche, encerrado en mi cuarto, me repetí una y otra vez. Esto no se queda así. Voy a hacerlos pagar. A todos. La humillación que sufrí no sería el final de mi historia. Sería el inicio de algo mucho más grande. Y aunque todavía no sabía cómo, entendí que para derrotar a Pomar y recuperar a mi perro, tendría que convertirme en alguien que ellos no esperaban. Alguien capaz de usar sus propios secretos contra ellos. Lo que en ese momento no podía imaginar era que mis padres escondían un pasado aún más oscuro que la venta de mi perro. Y que esos secretos podridos serían la llave para mi venganza. Después de la humillación en la mansión, algo dentro de mí se quebró para siempre. Ya no era el mismo. Dejé de ver a mis padres como padres. Dejé de ver a Pomar como un simple comprador. Todos se convirtieron en enemigos. Y cuando uno vive rodeado de enemigos, solo queda una opción: atacar. Empecé a observar. A escuchar. A escarbar en los silencios. Mis padres no eran tan cuidadosos como creían. Hablaban por teléfono a medianoche, susurraban en la cocina cuando pensaban que yo dormía, escondían papeles en cajones mal cerrados. Yo me convertí en un espía en mi propia casa, un intruso invisible. La primera bomba la descubrí por accidente. Revisando el armario de mi padre, encontré un sobre con recibos y facturas. Pero no eran de cosas normales, eran de empeños de objetos que habían sido míos. Mi consola de videojuegos, mi bicicleta, hasta una cadena que me había regalado mi abuela. Cosas que yo había buscado por semanas, pensando que las había perdido. No estaban perdidas. Ellos las habían vendido a escondidas. El asco que sentí me recorrió todo el cuerpo. No era la primera vez que me robaban. Lo de mi perro no había sido un hecho aislado, era parte de un patrón, de una podredumbre que siempre había estado ahí y que yo no quería ver. Pero lo más fuerte estaba por llegar. Una madrugada escuché a mi padre hablando por teléfono en el balcón. La voz era baja, nerviosa, pero las palabras se me clavaron en la memoria. Tranquilo, pagaré. No quiero que me metas en eso. Ya conseguí dinero vendiendo al perro, y pronto tendré más. Me quedé helado. No era solo una deuda cualquiera. Había miedo en su tono, miedo real. Cuando colgó, entró de nuevo a la casa con la cara pálida, como si llevara un muerto en la espalda. Ahí lo entendí, mi padre estaba metido en algo sucio. Algo ilegal. Al día siguiente fingí salir temprano y volví de sorpresa. Lo encontré en la sala, revisando unos papeles apresuradamente antes de esconderlos en una caja metálica. Esperé a que se fuera y la abrí. Dentro había documentos con nombres falsos, cuentas bancarias sospechosas y, lo peor, cartas de amenaza. No eran simples cobradores. Eran advertencias serias, escritas con tinta roja: si no cumples, lo pagarás caro. Mi padre estaba atado de pies y manos a gente peligrosa. Y mi madre lo sabía. Ella era cómplice, porque vi su letra en algunas anotaciones: vender cosas de la casa. Sacar más del niño si hace falta. El estómago se me revolvió. Yo no era su hijo. Yo era su cajero automático. Un recurso que podían exprimir hasta dejar seco. En ese momento dejé de sentir miedo. La rabia me dio una claridad nueva:
tenía un arma contra ellos. Esos secretos podían destruirlos. Si habían tenido el descaro de vender a mi perro, yo tendría el coraje de usar su propia miseria contra ellos. Pero todavía me faltaba llegar hasta Pomar. Y el destino me entregó la llave en el lugar más inesperado, la mansión misma. Volví a rondar por los alrededores, buscando una grieta en aquel muro de lujo. Y entonces la conocí, Clara, la empleada doméstica. Una mujer de mirada cansada, con uniforme impecable pero ojos llenos de rabia contenida. La vi salir con las bolsas de basura y me acerqué con cuidado. Le hablé de mi perro, de cómo lo habían vendido, de lo que Pomar me había hecho en esa fiesta. Y lo que recibí de ella no fue burla, ni indiferencia. Fue un destello de complicidad. Ese hombre es una bestia, me dijo en voz baja. Trata a todos igual, animales o personas. Para él todo es adorno, todo es propiedad. Me confesó que había visto cómo Pomar dejaba a los perros en el frío si no obedecían, cómo gritaba a su propio hijo, cómo se reía del dolor ajeno. Clara no lo soportaba, pero necesitaba el trabajo para mantener a su familia. Sin embargo, cuando vio mi desesperación, algo cambió en sus ojos. Te voy a ayudar, susurró. Pero tienes que ser listo. Ese hombre no se vence con lágrimas, se vence con pruebas. Pruebas. Esa palabra me iluminó. Yo ya tenía pruebas contra mis padres. Ahora necesitaba pruebas contra Pomar. Y Clara era la llave para entrar en su mundo desde adentro. Esa misma noche, mientras en mi casa mis padres discutían sobre cómo pagar otra deuda, yo trazaba en silencio el mapa de mi venganza. Una red de secretos podridos se extendía ante mí, las estafas de mi padre, las traiciones de mi madre, las crueldades de Pomar. Y yo estaba en el centro, listo para encender la mecha. Lo que empezó como un niño llorando por su perro, ahora era mucho más. Era una guerra. Y en esa guerra yo ya no iba a pedir nada. Iba a arrancarlo todo. Clara cumplió su palabra. Durante semanas me convirtió en una sombra dentro de la mansión de Pomar. Aprovechaba los días de fiesta o cuando él estaba distraído para dejarme entrar por la puerta de servicio. Yo me movía rápido, con el corazón golpeando el pecho, buscando en cada rincón la evidencia que necesitaba. La primera vez que entré, casi no podía respirar. Tenía miedo de que mi perro corriera hacia mí y delatara mi presencia, pero Clara me guió con maestría. Lo vi de lejos, acostado en un rincón del jardín, con la mirada apagada, como si alguien hubiera arrancado su espíritu. Me contuve para no correr a abrazarlo. Clara me detuvo con un gesto severo. Todavía no. Si te descubren, lo perderás para siempre. Tenía razón. Así que me tragué las lágrimas y me concentré en el plan. Encontramos una habitación cerrada con llave, donde Clara decía que Pomar guardaba cosas delicadas. Una noche logró conseguir la llave. Adentro, lo que vi me revolvió el estómago, jaulas con animales en mal estado, documentos de compra ilegales, facturas infladas, registros de sobornos a veterinarios. Pomar no era solo un hombre arrogante, era un criminal disfrazado de millonario respetable. Fotografié todo con mi celular. Cada papel, cada jaula, cada animal enfermo. Guardé los archivos en una memoria externa y los protegí con contraseñas. Tenía en mis manos el veneno que podría destruir su imperio. Pero no me detuve ahí. También empecé a manipular a mis padres. Fingí resignación. Actuaba como si hubiera aceptado la pérdida, como si me hubiera rendido. Hablaba de planes de futuro, de estudios, de seguir adelante. Mi madre incluso suspiró aliviada y me dijo: sabía que al final entrarías en razón. Por dentro, yo hervía de risa amarga. Ellos no sabían que cada mentira que me decían era otra cuerda que los ataba a su propia caída. Yo ya tenía las pruebas de sus deudas, de las ventas ilegales, de los documentos falsificados. Solo esperaba el momento adecuado para usarlos. El plan era claro, primero Pomar, después mis padres. 2 golpes, uno tras otro. Quería que cayeran en cadena, que ninguno tuviera espacio para respirar. Clara y yo organizamos todo con precisión. Ella me avisaba cuando había fiestas grandes en la mansión, momentos en que la prensa local se acercaba para fotografiar a los ricos y famosos. Ese sería el escenario perfecto para exponerlo. Mientras tanto, yo editaba vídeos con la información más impactante, los animales maltratados, las jaulas, los documentos con su firma. Preparé correos anónimos listos para enviar a periodistas, páginas de denuncia y redes sociales. La noche de la fiesta llegó. Pomar estaba en su máximo esplendor, rodeado de invitados, presumiendo sus riquezas. Yo estaba escondido en el jardín, con Clara cubriéndome. Sentía la memoria en mi bolsillo como un arma cargada.
Solo tenía que apretar el gatillo. Esperé el momento justo. Cuando Pomar levantó su copa para hacer un brindis, envié los archivos. En segundos, las pantallas de algunos invitados comenzaron a vibrar. Notificaciones, correos, mensajes compartidos. Los murmullos se transformaron en gritos de sorpresa. Varios periodistas comenzaron a grabar, a fotografiar. El caos estalló. Pomar, confundido, intentaba calmar a la multitud. Pero era demasiado tarde. Los vídeos se reproducían en vivo en redes sociales, su mansión convertida en un infierno de pruebas contra él. Sus secretos ya no eran secretos. Yo aproveché el desconcierto para correr hacia el jardín. Mi perro me vio, y esta vez no pude contenerme. Rompí la correa que lo ataba y lo abracé como si quisiera fundirme con él. Lloré, reí, temblé. Era mío de nuevo. Y aunque el ruido a nuestro alrededor era ensordecedor, en ese instante solo existíamos él y yo. Clara apareció corriendo. «¡Vete ya!», gritó. «La policía vendrá pronto». La obedecí. Escapé con mi perro, con el corazón ardiendo de victoria. Sabía que Pomar ya estaba acabado. Lo que había hecho era demasiado grande para ocultarse. Su mundo de lujo se derrumbaría frente a todos. Pero aún quedaba una pieza del tablero, mis padres. Ellos todavía creían que yo era el niño débil al que podían manipular. No imaginaban que tenía pruebas suficientes para arruinarlos. Esa misma noche, mientras las noticias explotaban en la televisión con titulares sobre Pomar, me senté frente a mis padres en la sala. Ellos estaban nerviosos, discutiendo sobre el escándalo, cuando saqué de mi mochila los documentos de sus deudas, las cartas de amenaza, las pruebas de que habían vendido mis pertenencias. El silencio fue brutal. «Ya no tienen poder sobre mí», les dije, mirándolos a los ojos. «Todo lo que ocultaron puede salir a la luz en un segundo». Mi madre palideció. Mi padre intentó ponerse violento, pero yo sonreí. «No soy el niño que ustedes subestimaron. Soy el que los va a ver caer». Guardé todo y subí a mi cuarto con mi perro a mi lado. Esa noche dormimos juntos como antes, pero algo había cambiado. Ya no era un refugio de inocencia. Era el inicio de una guerra familiar. Porque Pomar ya estaba acabado. Pero ellos aún no habían pagado. Las noticias estallaron como un incendio imposible de controlar. Magnate acusado de maltrato animal. Red de corrupción descubierta en la mansión de Pomar. Imágenes de las jaulas, los documentos, los animales rescatados, todo circulaba en televisión, en redes, en cada esquina de la ciudad. Lo que había hecho no era un simple golpe. Era un terremoto. Vi cómo la policía allanaba su mansión, cómo Pomar gritaba intentando defenderse, cómo su rostro arrogante se desfiguraba al verse esposado frente a las cámaras. El hombre que me había humillado públicamente, que había tratado a mi perro como un trofeo, ahora era expuesto como el monstruo que realmente era. Sentí una satisfacción ardiente recorriéndome el cuerpo. No era solo venganza. Era justicia. Y lo mejor de todo, mi perro ya no estaba en sus manos. Lo recuperé de manera oficial, gracias a la policía que lo reconoció como mío después de comprobar los papeles de adopción que todavía guardaba en mi cuarto. Cuando lo abracé en la estación, mientras firmaba los documentos de entrega, lloré como nunca. Pero esas lágrimas no eran de tristeza. Eran de victoria. Él había vuelto a casa. Podría haber terminado ahí. Podría haber cerrado el capítulo con Pomar destruido y mi perro de regreso. Pero no. Quedaba la herida más profunda, mis padres. Ellos habían sido la raíz de todo. Los que lo vendieron. Los que me llamaron obsesionado. Los que me arrastraron a la humillación pública. Ellos no podían salir indemnes. Los enfrenté esa misma noche. Puse sobre la mesa todas las pruebas, las deudas ilegales de mi padre, las cartas de amenazas, los empeños a mis espaldas. Mi madre intentó justificarse, diciendo que lo hacían por la familia. Me reí en su cara. ¿Por la familia? ¿Qué familia vende al perro de su hijo como si fuera basura? ¿Qué familia roba lo que construí con esfuerzo? Mi padre, acorralado, perdió la máscara de autoridad. Me gritó, me insultó, trató de intimidarme. Yo no me moví. Le mostré la última carta de amenaza que había recibido, con tinta roja: pagarás, o tu familia sufrirá las consecuencias. ¿Quieres que la policía vea esto? ¿Quieres que todos sepan con quién te metiste? El silencio se volvió insoportable. Mi madre lloraba, mi padre apretaba los dientes. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. No el miedo a perder dinero.
El miedo a perderlo todo. Les dejé claro que no pensaba protegerlos. Si volvían a tocar algo mío, si volvían a ponerme en medio de sus miserias, yo mismo me encargaría de que sus secretos salieran a la luz. Tenía las pruebas guardadas, respaldadas, listas para enviarse con un clic. Ellos entendieron. Esa noche no hubo gritos, no hubo reproches. Hubo silencio. El silencio de quienes saben que han perdido el control para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino. Los periódicos seguían hablando del caso Pomar, mientras mi perro y yo intentábamos recuperar la normalidad. Lo llevaba a pasear, lo abrazaba cada noche, lo veía dormir tranquilo otra vez. Él no entendía del todo lo que había pasado, pero me miraba con esos ojos fieles que siempre me recordaban, estamos juntos, sobrevivimos. Mientras tanto, mis padres se hundían en sus propios problemas. Sus deudas se multiplicaron. Sus cómplices dejaron de confiar en ellos. Y aunque yo no los denuncié directamente, la presión los estaba devorando. La ironía me hacía sonreír, se habían burlado de mí por amar demasiado a mi perro, y ahora eran ellos quienes se arrastraban como animales heridos por sus malas decisiones. Yo ya no era el mismo. Había pasado de ser un chico desesperado, llorando en silencio, a alguien que supo enfrentar a gigantes y derribarlos. Aprendí que la traición más dolorosa puede convertirse en el arma más poderosa, si uno tiene la fuerza de usarla. Una tarde, mientras jugaba con mi perro en el parque, pensé en todo lo que había pasado. Recordé la primera vez que lo vi de cachorro, la primera vez que corrió hacia mí con esa alegría que solo los animales saben dar. Pensé en la rabia, en la humillación, en las lágrimas. Y también pensé en la venganza, en la justicia, en la libertad que finalmente sentía. Ese día me prometí algo, nunca más permitiría que nadie decidiera por mí lo que vale lo que amo. Nadie volvería a usarme, a manipularme, a hacerme sentir pequeño. Mis padres me habían enseñado algo sin querer, cómo se ve la verdadera crueldad. Y Pomar me había mostrado cómo se derrumba la arrogancia. Pero mi perro, él me enseñó lo más importante, que el amor verdadero no se vende, no se rompe, no se olvida. Cerré este capítulo de mi vida con él a mi lado, con la cabeza en alto. No porque todo estuviera arreglado, sino porque, después de tanta oscuridad, yo había recuperado lo único que importaba. La justicia había llegado. La venganza se había cumplido. Y, sobre todo, yo era libre.